Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega más de lo mejor de cada casa. En este caso nos acompaña Joana Rotaru, no sé si he dicho bien, lo he Sí, pronunciado bien. sí, Joana, te has presentado a administrativo del Estado, ¿verdad? sí. Vale. Y bueno, como siempre, pues vamos a hacer un repaso de lo que ha sido de lo que es el proceso de una persona que se enfrenta y supera este proceso, esta aventura, que es la oposición, en este caso de administrativo del Estado. Em, Siempre empezamos un poco con una presentación, Joana. Cuéntanos, si te parece, pues, quién eres y sobre todo quién eras y qué te llevó a meterte en este berenjenal. Soy Ivana, tengo 41 años, soy madre de dos hijos y hace 16 años, más o menos, sí, hace 16 o 17 años, vine a España trabajando como interna. No sé si te Mm. comenté que trabajé en casa he tenido suerte porque trabajé con Almudena Grandes, la escritora, y eh, he tenido suerte de trabajar con ellos, pero te quiero decir eso, que yo vine aquí trabajando como interna eh, para animar a la gente a estudiar, a no tener miedo de meterse a estudiar una oposición, porque eso de trabajar en casa no fue como, porque podría decir perfectamente el miedo de no saber hablar y de dominar también el idioma. Eh, He tenido miedo, ¿no? Eso de no dominar bien el idioma, pero mm, me costó mucho más de lo que normalmente cuesta a los demás, pero al fin y al cabo, poco a poco y con constancia lo he conseguido. Bueno, trabajé en casas, todos los años trabajé en casas, hasta el 2021, cuando me enfermé, cuando me diagnosticaron un cáncer de mama. Ahí fue cuando, bueno, fue duro, fue duro y ahí me pregunté, digo, ¿qué hago ahora? ¿Cuál, qué camino? Y yo no quería seguir por el mismo camino porque yo en aquel momento pensé, digo, si sigo por el mismo camino, como que me daba miedo de otra vez enfermarme, ¿no? Y digo, tengo que cambiar, que cambiar. Yo como persona tengo que trabajar en mí, tengo que cambiar mi trabajo. Y he dicho, ¿qué hago? Yo no sabía qué significa ni qué significaba oposición. Yo no sabía qué significaba oposición. Y digo, voy a mirar qué es eso porque me apareció en un día en el móvil y digo, lo voy a mirar qué significa. Y lo vi y dije, vale, tenía muchas ganas de estudiar. Y me puse cuando estaba todavía con el tratamiento, con la quimioterapia, con radioterapia. Ujú. La, Eso, el estudio para mí fue como sí, como una terapia, como para evadir un poquito de lo que estaba viviendo. Un Yo momento, así me Joana. puse. Perdona, en el 21 dices que empezaste a replantearte con todo el tema del diagnóstico de cáncer, empezaste a replantearte todo. Por Sí, ubicarnos, ¿cuándo fue que empezaste a estudiar la oposición? uf, pues en diciembre me puse con la Constitución. En diciembre del Al 21. finales de 2021, sí, porque al principio me diagnosticaron el cáncer, todas las pruebas, quimio, radioterapia, y me acuerdo que estaba todavía con el tratamiento, ¿eh? O sea, al final del tratamiento y justo cuando también forma parte del proceso, cuando caí en una depresión, porque cuando se te acaba
todo el proceso del tratamiento, caí en una depresión muy grande, porque era como el miedo que podía conmigo, porque el miedo de que no me pasara otra vez, ¿no? Cuando tú vas a hacerte pruebas, dices, ay, sí, otra vez me ve algo ahí, sí. Entonces era como que el miedo que ha podido conmigo y ahí sí que fue cuando yo caí en una gran depresión. Tan fuerte de que era como que, ya no digo más, ya sabes por dónde quiero Ya, ir. O ya. sea, Vale, hostia, es que realmente has dicho muchas cosas y me gustaría, si te parece, subrayar algunos elementos de lo que has dicho y hacer algunas anotaciones. Para empezar, me suena, ¿es posible que tú y yo hubiéramos hablado cuando empezaste por sí, teléfono? sí. Sí, Y vale, cuando te pedí que para que me podías tenerte como preparador. Y claro, vosotros como sois muy conocidos, bueno, y, y al principio no había hueco. Entonces, me has dado unos consejos y bien, vale, hemos hablado por teléfono. vale. Sí, sí, no, es que has dicho un par de cosas que tenías que ser tú, porque has dicho que estuviste en casa de Almudena Grandes y yo te tuve que hablar, o tuvimos que hablar de eso, Sí, supongo. sí, Eh, Porque es que da la casualidad, te lo contaría en su sí, momento, de que el que era su marido, de Luis García Montero, que fue mi profesor de, sí. de literatura. Y fue una coincidencia enorme. O sea, yo me quedé y vale, pues vale. Y yo creo que esta entrevista a mí ya me está dejando un poco. Va a ser muy, no sé, van a salir cosas muy, muy interesantes y muy de mucho peso y de mucho pozo, porque ya se ha anunciado una cosa que me parece que es muy, muy, sobre la cual cabe reflexionar, ¿no? El tema de que la oposición se convirtiese como, por así decirlo, en una especie de refugio, ¿no? En tu Sí, vida, en tu proceso. así fue. Y, y eso me gustaría que ahondases un poco en cómo a nivel, digamos, anímico y mental se, se produjo eso, porque yo es algo que experimenté en mi caso, pero claro, en mi caso mis problemas eran chorradas, o sea, mis problemas era sencillamente pues que no sabía muy bien cómo salir de una situación, pero problemas tontos, ¿no? Quiero decir, si tú en tus circunstancias llegaste a convertir lo de la oposición en un refugio y llegaste a poder concentrarte y avanzar y a estudiar, cualquiera puede. Lo que pasa es que hay que saber cómo, Y supongo. más, siempre quiero hacer hincapié en eso, que todavía yo hago errores gramaticales, ¿eh? O sea, yo todavía tengo fallos. O sea, yo no hablo correcto. O Sí, 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 sea, no, 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 claro, claro. Si una persona, un hispanohablante nativo tenía que buscar palabras en el diccionario como preceptivo, facultativo, estoy de ese imagínate yo. tipo de historias, tú tenías que buscar muchas más. O sea Yo me que has tenido... acuerdo que no puedo olvidar, antes de seguir, no puedo olvidar el artículo 52 de la ley 39 que hablaba de la convalidación de los actos administrativos, que había y una frase que parece una chorrada para vosotros, ¿sabes? Pero para mí fue que decía que los actos administrativos eh, adolecen de vicios, no, la subsanación de los vicios que adolecen los actos. Para mí, eso, adolecen, vicio, subsanar, ¿qué es? O sea, ahora que lo veo, me río, pero en aquel momento digo, ¿qué quiere decir esa frase? Y me tenía que a ver qué significa adolecen, qué significa vicio, qué significa subsanar, te lo juro. Me da vergüenza decirte esas cosas, pero No, yo así empecé, pero ¿sabes? no, 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 si es que eso no te tiene que no, no te tiene que avergonzar porque, o sea, es que yo y cualquiera que se enfrenta por primera vez a esa jerga,
es que le pasa, sí, a mí me pasaba, eh, me pasaba también, ¿sabes? De que, es que estaba buscando Los el artículo. términos jurídicos y técnicos eh, al principio chocaban, No, pero con el tiempo, es que por eso te digo, yo creo que, quiero decir que creo que esta entrevista va a motivar mucho porque digo, ostras, es que si tú has podido, entiéndeme, ¿sabes? Has sí, podido pasar por el proceso a pesar de las dificultades, ostras, es que realmente se cualquiera puede. puede, cualquiera Yo, puede. yo animo a toda gente, da igual en qué trabaje, qué hacen, de dónde vienen. Si tú sabes muy bien dónde quieres llegar, se llega. Sí, y volviendo a lo que decías de leer, o sea, a mí me pasaba muchísimas veces y me sigue pasando que estoy leyendo algún texto jurídico o alguna ley, yo qué sé, contratos. El otro día en el ministerio estaba leyendo un párrafo de, no sé qué artículo sería de, ya ni me acuerdo, pero y leí el párrafo entero y dije, ¿cómo puede ser que me haya leído este párrafo y no es la primera vez que leo esto y no me he enterado de nada? O sea, mi cerebro me ha resbalado, ¿sabes? O sea, como ha sido Me impermeable. tranquilizaba mucho porque yo empecé, busqué una academia para ver eso que significa administración del Estado, no sé qué, vale, busqué una academia aquí en Madrid que no era conocida, ni me acuerdo cómo se llamaba, que te lo juro que te lo decía, pero no me acuerdo cómo se llamaba, y he ido. Eh, y veía a la gente, preguntaba palabras que vale, y digo, vale, si esos preguntas, que ellos saben hablar, preguntan así, vale, entonces yo no me tengo que avergonzar de que no sé qué significa no sé qué palabra, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente preguntaba, ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Qué quiere decir esta frase? Entonces me sentía bien viendo que los españoles también preguntan cosas. Ya. También, yo creo que también la manera en la que tú te has aproximado a la oposición también te hacía ser como muy y quizá demasiado humilde, ¿no? Como quizá tenías un cierto complejo de me va a costar más, me va a costar demasiado y también te hacía, luego a lo mejor tenía un efecto positivo de que te hacía ser más esforzada. Te obligaba a esforzarte más y a decir, tengo que luchar más y eso lo conseguiste convertir en combustible. Sí, es así, porque yo he tenido mucha motivación, mucha fuerza de voluntad, no sé, bueno, sí, lo sé por por mi enfermedad, ¿no? Porque cuando te dice que tienes un cáncer agresivo de mama, cuando mi madre murió también de un cáncer de mama, 6 años antes, es que te entra un miedo que dices, ah, yo voy a seguir el mismo camino con mi madre y he tenido mucho miedo. Fue un momento duro, pero lo que te quiero decir que en ese momento, cuando me han dicho que tengo un cáncer, ¿sabes en qué pensé? Y de qué me arrepentí, de que no hice las cosas. Digo, siempre he tenido miedo de hacer cosas. Siempre he tenido miedo de hacer cosas, de no tener el coraje. A lo mejor antes del cáncer, si me preguntaba si quería hacer esta entrevista, te hubiera dicho que no, seguramente, pero ¿qué pierdo en hablar contigo, de animar? Si solo animas a una persona de que se ponga a estudiar, digo, bueno, está bien. Y entonces, yo por eso he tenido mucha motivación. Digo, yo no quiero seguir eh, el mismo camino. Me daba miedo también. Digo, si hago también todas las cosas igual y si sigo siendo la misma persona, me daba miedo de que, aunque después con el tiempo entendí por qué me enfermé, porque, claro, después buscas y ves y te das cuenta de muchas cosas, pero bueno, fue la oposición para mí, si te digo la verdad,
fue como un símbolo de mi recuperación, no solo física, también emocionalmente. Eso fue para mí. ¿Sabes qué pasa? Siento como mucha presión porque es como que podría hacerte preguntas buenísimas y no quiero estropearlo, ¿sabes? Porque tu caso es que es súper especial. Em, ¿cómo, cómo hacías sobre todo al principio, por intentar seguir un poco un orden más cronológico, cómo hacías o cómo fue tu primer acercamiento a la oposición? ¿Cómo lo sentiste? El decir, voy a ponerme con esta oposición y cómo fue arrancar para ti. Empecé con la academia, creo que estuve en la academia 2 o 3 meses no sé si 3 meses, porque después de un mes ya me preguntaba, digo, ¿eso sigue con la Constitución? No sé qué, y así ya me digo, eso no es normal, ¿sabes? Entonces, os encontré a vosotros. Mi primer contacto fue con la Constitución y, y me gustó muchísimo porque era algo que yo no sabía de los derechos fundamentales de un ciudadano, ¿no? Muy interesante. Eh, yo no me sé ni la constitución de mi país. Ujú. Entonces, me gustó mucho, 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 mucho. Y por eso me aprendí, estudié la constitución y después yo creo que me puse con vosotros. Es cuando descubrí Simplifica y, y empecé a comprar los módulos porque yo tenía en plan de estudiar por bloques. Entonces me puse a estudiar cuando ya tenía comprado todos los módulos para imprimírmelo y ponérmelo por bloques. Vale, un par de comentarios a esto que dices. Esto para el que no lo sepa, lo de estudiar por bloques y lo que acabas de explicar, lo que pasa aquí es que nosotros en nuestros módulos no tenemos los temas ordenados conforme al programa, sino que los tenemos ordenados conforme a lo que nosotros consideramos que es mejor, ¿no? Va por ahí. Pero Con- sí, pero yo como empecé con la academia y constitución y fue como haciendo el primer bloque, digo, voy a continuar así, ¿sabes? Sí, sí, Aunque sí. yo ahora, a este paso, yo no te he hecho caso en nada y no es algo que no animo a la gente que lo haga. O sea, hay que seguir todo, pero todo lo que tú dices, porque yo no he seguido nada en lo que tú has dicho y mi proceso se alargó. Cuando dices de apuntarte los tiempos, yo no me apunté ningún tiempo. Cuando eso es para que tú veas que avanzas, eso te da confianza. La Ujú. confianza es como que tú ves un logro, has logrado algo en el proceso. Yo me apuntaba, no, vale, cuánto he tardado en estudiar un tema, pero es mejor tener un Excel, apuntarte todos los tiempos, ponerte el tiempo. He hecho muchos errores, muchos, muchísimos, muchísimos. Sí, eso por desarrollar un poquillo el tema el registro del tiempo. A ver, estamos hablando de una serie de recomendaciones que hacemos nosotros, porque aparte en los módulos, aparte de estar lo que son los temas, hay mucho material, por ejemplo, sobre cómo organizarse, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas y Sí. cómo establecer una hoja de ruta, una sistemática de estudio, y eso es pues una acumulación de recomendaciones, muchas de ellas muy concretas. Y hay unas cuantas que tienen que ver con el manejo del tiempo. Y el tema del tiempo, y esto me das pie a comentarlo, es que es súper importante, es que el tiempo es el recurso fundamental aquí. Y si tú no lo mides, o sea, es como que no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente. No puedes medirlo, no puedes controlarlo, no puedes tomar decisiones, vas un poco a ciegas. Y es súper importante. Y la cosa es que de entrada
cuando es un poco, es algo un poco fastidiado, porque de entrada no se le ve la importancia. De entrada parece No. pues un capricho mío o que yo soy un poco Sí, maniático o algo sí, así. Y es súper importante. Es muy importante porque muy importante. lo que tú has dicho te ayuda. em, te ayuda a ir viendo tu evolución. Por ejemplo, cada vez que al ir dando vueltas vuelves a los temas, vas viendo cómo bajan los tiempos. Eso es una de las cosas más importantes que hay, que parece una tontería, pero es súper importante para tú motivarte también. Decir, ostras, que es Sí, que este tema que tardé 30 horas, ahora he tardado 20, ¿sabes? A lo mejor a la siguiente tardo 10, a lo mejor. Y ya empiezas, ya entras en una dinámica un poco loca, ¿sabes? Para bien. Y luego también que te ayuda a tomar decisiones, porque si tú no sabes cuánto te va llevando cada vuelta, no puedes tomar las riendas realmente de lo que estás haciendo, no puedes planificarte, no puedes, cuando sale la fecha del examen, hacerte una mínima idea de cuántas vueltas te quedan y estás estudiando sin saber si es la última, la penúltima o la antepenúltima vez que ves el tema. Eso exacto. es un problemón, es un problema Sí, muy serio. sí. Sí. Y claro, ese tipo de cosas pues son, al final marcan un poco la Y diferencia. además, sí, exacto. Y además, eso de mi método de estudio fue al principio a arrastrar temas, que también ahí es más tiempo de estudio. Solo al final, cuando ya tenía todo el temario estudiado, es cuando daba vueltas a todo el temario. Vale, Eso es desarrollo otra. un... Claro, eso es que eso es otro problema, porque si tú haces arrastre, al final lo que Yo estás sabía haciendo la Constitución eso, perfecto. estás sobreponderando y más si haces arrastre estudiando en el orden del programa. Lo que estás haciendo es, estás sobreponderando los temas de los bloques primero, sobre todo el primero, que además es el tema, es el bloque menos importante, el que menos peso relativo tiene en la Exacto. oposición, porque no te cae en el supuesto, con lo cual, claro, es que parece que no, pero ese tipo de decisiones son críticas, porque distribuir bien el tiempo de estudio, ese tipo de cosas, es que marcan una, o sea, si tú te comparas, porque al final esto va de eso, es una competición, con un opositor que distribuya los tiempos y el esfuerzo de maneras un poco más acertadas, Sí. pues estás en una desventaja brutal. Muchos errores, incluso eso de subrayar con 1000 colores tu temario, eso también fue un error, porque yo tenía, solo yo sabía lo que pone ahí y yo tengo mucha memoria visual, que seguramente hay muchos que tienen memoria visual y digo, ¿qué es eso? Porque era verde más oscuro, verde más no sé qué, rosa, morado. Yo ya no sabía que no, dos o tres suficiente, Sí, pero no, yo sí, tenía 5 o 6 sí. y ya de todo tenía. Tú misma te complicas, te complicas un poco la vida. Yo ahí, por ejemplo, lo que recomiendo, y está muy bien que estés comentando esto, Joana, porque nos da pie a soltar muchas ideas que yo creo que a quien está en la oposición le va a servir. Yo creo que, y además aquí hay un error implícito que creo que no están mencionando explícitamente, pero que estarás de acuerdo conmigo, y es que mucha gente a veces se pone a subrayar desde el principio, Sí, desde que coge el temario o desde que coge los temas. Y eso desde mi punto de vista es un error, porque ya estás manchando, ya todo. estás, digamos, encauzando o subrayando un contenido cuando tú todavía no tienes criterios sobre qué es importante, qué Y te va que a no, costar más, qué te va a costar menos, con lo cual cuando estás en la vuelta tercera, vuelta cuarta, vuelta quinta, que ya sabes qué es verdaderamente importante, dices, hostia, esto ya está mal subrayado. Este subrayado sí. no tiene sentido. Mm. Así es, así Sí, es. por Yo he eso tenido mejor. suerte. He Sí. tenido suerte porque vuestro temario para mí, mi herramienta clave en esta oposición fue vuestro temario, porque lo vi tan estructurado, tan claro, o sea, no estudiaba, no era un mar de información, estudiaba lo Mm, que importaba. O sea, el temario es lo que era importante para estudiar. Y mm, además, los vídeos explicativos era como, primero, sentirme acompañada, que era muy importante para mí, no estar sola, solo de que hablabas tú, eso para mí era, y además las explicaciones tan sencillas.
tan con ejemplos, con... Me explicabas cada parte del temario. Si yo lo entendí, para mí fue muy fácil. Fácil, bueno, después de... Bueno, no quiero decir algo que fue tan fácil porque, pero fácil para que yo lo entendiera, para Sí, que... digamos que habría sido más difícil con una metodología diferente, Sí, vamos a decirlo en esos sí, términos. sí, sí, sí. Ujú. Los vídeos, el temario, que sabía que no tengo que, sabía que lo que estudiaba, todo ahí era importante. Y así fue. Ahora, mira, solo por decirte, el supuesto, el último examen que hice, el supuesto, Ujú. todas las preguntas, yo lo tenía en el temario, en el de contratos que son 35 páginas. Yo sabía responder y de hecho lo hice a todas las preguntas, no, a 19 preguntas. Y otros compañeros míos de trabajo, que soy interina en el Consejo Superior de Investigación Científica, decía, Ujú. ay no, pero yo no tenía eso en el temario de si excede de el presupuesto de los contratos de 10%. Eh, yo eso no lo tenía en el temario, digo, yo lo he tenido. Y es 35 o 40 páginas de contrato, yo lo he tenido. O sea, bien, Ya. ¿sabes? Sí, sí. Bueno, me alegro mucho de que me digas todo esto porque evidentemente ese es el objetivo. Ese es el objetivo y que sea un contenido que esté mucho más acotado de lo que se suele despachar y que sin renunciar al rigor abarque la práctica totalidad del examen. Eso es muy difícil realmente, es muy difícil y hay mucho curro detrás, con lo cual me alegra mucho que me lo digas, ¿sabes? Y que lo digas también, la verdad, ¿por qué no decirlo? Que lo digas aquí, que, que Pero quede es así, o constancia. sea, yo no quiero, es así, tener todos estos detalles en un temario tan de, porque la ley de contratos, que no lo sabes, es muy larga, es muy La ley de larga. contratos es la ley más larga que hay de todo el programa. Y la ley, y más alambicada, y más farragosa, y no sé si mal redactada. O sea, redactada, no me atrevo a decir que esté mal redactada, porque es que realmente es una materia compleja. Es una materia compleja, delicada, y básicamente ahí, digamos que el legislador tiene que poner puertas al campo. Es muy complicado la norma de contratos. Claro, haberla condensado en eso, pues sí que ha sido un desafío Y complicado. yo cuando vi las Esto, preguntas, sí, digo, ¿qué es eso? Porque no me lo podía creer. Digo, qué fácil, qué no sé qué. O sea, para mí, porque la ley de contratos que yo he tenido de vosotros estaba ahí todo. Menos el acuerdo, Marco, si no me equivoco. Pero también tú, yo no me quería arriesgar. El acuerdo, Marco, era a ver si puedes responder entre B y C, pero yo no me quería arriesgar. sí. De acuerdo, Marco, da la casualidad que ahora donde estoy yo en el ministerio estamos trabajando y uno de los principales tipos o formas que hacemos son acuerdos marco. Y lo estoy viendo por un tubo, ¿sabes? Pero bueno, sí, realmente, a ver, por un lado, decir que al final todo son apuestas. Es decir, lo que hace una academia, digamos, más tradicional, que te mete todo a troche y moche, sin marcarte, sin establecer relieves, sin establecer prioridades, sin decirte esto es más o menos. Hombre, eso último no mola, ¿no? Pero el ponerte todo diciendo, bueno, aquí va a estar todo, luego no está todo, luego también se escapan preguntas, pero es una apuesta. La nuestra es no poner, o sea, cualquier cosa que nos parezca preguntable la ponemos, pero hacemos el esfuerzo y el trabajo de lo que nos parece poco preguntable y dentro de lo preguntable, pues intentamos jerarquizar, porque es que Ya. realmente la dificultad muchas veces ni siquiera en contratos está en entenderlo, no es. La dificultad está en saber cómo estudiarlo, o sea, saber decir, bueno, ¿dónde me centro? ¿Aquí o aquí? ¿Y qué es más importante? ¿Cómo estructuro toda esta información que está dispersa
le doy forma y la priorizo. Eso es lo difícil, eso es lo verdaderamente Sí, difícil de estas oposiciones. sí, sí. Mm, Yo creo que esta oposición es 50, yo en mi opinión, 50% el estudio y 50% gestionar tus emociones. Porque las emociones también durante todo el proceso, desde cuando empiezas hasta que no empieces a trabajar, es como una montaña rusa de ujú, tantos altibajos, pero también sí. que son normales. O sea, me acuerdo que te puse un mensaje que digo, ¿qué pasa conmigo? Porque no puedo dejar de estudiar. Era como que sentía miedo que si yo dejara que pase un día o 2 días sin estudiar, era como que si se me olvidan las cosas o que me quedo atrás, pero es algo también normal que pases por esas cosas, o sea, todas esas emociones y todos de sentirte culpable por cualquier cosa, de que no estás con los niños, de que todo. Es algo normal. Sí, Yo he sí, crecido, realmente. yo con esto, con esa oposición he crecido mucho emocionalmente, ¿En qué sentido consideras, en qué sentido piensas que has crecido? porque sé gestionar mejor las emociones. Todavía, por ejemplo, el miedo sigue ahí, pero ya no dejo el miedo que me conduzca a mi vida. La confianza, la disciplina, muchos valores, la responsabilidad, Mm, resiliencia. eh, yo lo veo como un crecimiento, sí, también como persona. sí. Sí, en ese sentido, la verdad que pasar por una oposición, por esta oposición, eh, digamos que atravesar ese desafío, con todo lo que eso implica, la soledad, las dudas, hacer frente a todo eso, sobreponerse y demás, aparte de ser un aprendizaje, también supone como una especie de, como una insignia, una marca, un recuerdo de que, ostras, si quiero puedo, si me organizo puedo controlar muchas cosas, puedo sobreponerme, soy válido de alguna manera, es una forma Exacto, de exacto. autovalidación. Sí, sí, sí. Yo es lo que he sentido, ¿sabes? Porque llegar a dominar el temario es como un logro, te da mucha confianza. Yo antes del examen daba vueltas en una semana a todo el temario, o sea, he llegado a dominar muy bien el temario. Una vuelta a todo el temario es una barbaridad. Sí, Es una barbaridad. Eso es de que te lo sabías sí, muy bien. sí. O sea que yo creo que yo cuando estaba en la recta final, a lo mejor yo nunca creo que hubiera bajado una semana y media todo el temario, porque una semana, eso quiere decir que cada día despachabas, no sé, 3 temas y algún día tenías que despachar contratos y otros, por decir temas así más de peso, con lo cual está increíble. Si te parece, Joana, vamos a volver un poco al proceso, que en tu caso, por las fechas, si no me equivoco, has tenido que hacerlo en 2 asaltos, porque Sí. si empezaste a finales de 2021, tuviste que haber hecho el examen Empecé, del... y yo creo que con esta academia al final es del 21, con vosotros sí en 2022, pero no me acuerdo exactamente los Sí, meses. vale, pero entonces tú Yo tuve fuiste 12 exámenes, Claro, tú fuiste al examen de septiembre del 23 sí, y luego diciembre del 24, sí, ¿no? Con sí, lo cual estuviste para el primero más o menos estudiando en serio, entiendo, 1 año y medio. sí. ¿Y qué pasó en ese primer examen? Eh, si te digo, me equivoqué de pasar de la hoja esa que te da del examen. Yo me ponía también las respuestas aquí y al pasarlo en la plantilla me equivoqué en el supuesto. Vaya putada. Y yo no me di cuenta porque no se me pasó por la cabeza.
O sea, tú cuando ves también entrevistas dices, a mí eso no me va a pasar, porque voy a tener mucho cuidado. Pues no sé. ¿Qué, qué ha pasado? Porque yo me di cuenta de eso en casa. Y mi ataque de ansiedad, en este momento, Miguel, he tenido que tomar pastillas para poder dormir, porque yo llevaba tan bien el temario que fue como yo una semana me despertaba del sueño y no podía respirar. Eran los ataques de ansiedad. Madre mía. Ya no, si es que tiene que Fue ser. horrible. Y mira que la Ya. primera parte, ¿sabes? Eh, aunque ha habido preguntas un poquito feas, para decir así. Sí, ese examen fue un examen que estuvo muy mal redactado, que tuvo Sí, muchas sí, suciedades, pero digamos, aún sí. así he tenido buena nota en la primera parte y, pero bueno, me Vale, quedé a una pregunta en el supuesto y aún así en como que pasé mal la respuesta de, joder, macho. Vaya. Eso, a ver. Bueno, pero por hacer una lectura un poco digamos, desapasionada, la realidad es que ibas ya a ese primer examen que te lo podrías haber sacado, metiste el gambazo ese que no tenía que ver con tu... O sea, todo tiene que ver con la preparación en cierto modo, pero ahí fue un error de estos fatales. sí, Yo sobre eso, déjame que aproveche un poco, no quiero hacer leña del árbol caído, pero es algo que yo no recomiendo hacerlo así, de escribirlo en el examen para luego pasarlo a la plantilla porque estás metiendo un paso que a lo mejor es que se puede saltar y que da pie a error. Porque yo creo que es mejor directamente ponerlo en la plantilla. Evidentemente, cuando pones una pregunta en la plantilla, tienes que haberte entrenado en tenerla y consolidar la dinámica de conforme la pongo, lo repaso 5 veces mentalmente. La 23 la D, la 23 la D, la 23 la D, pero no introduzco un paso intermedio de ponerlo en el examen para luego pasarlo. Aunque hay gente, verás, hay mucha gente que se sacó la oposición y lo hace así, ¿sabes? Pero, y te pueden pasar otras cosas. O sea, yo conozco una chica eh, que habría sacado un 18 una cosa así, si hubiera marcado el supuesto. No lo marcó. ya. ¿Sabes? Esto Sí, pasa. porque durante el examen las emociones son tan grandes Sí, que dices, ¿qué he hecho? Que ni no te acuerdas lo que tú has hecho sí, durante el examen, te lo juro. sí, sí. Porque en el segundo yo me repasaba tantas veces a ver si puse bien las preguntas, ahora, si yo he marcado bien, pero aún así cuando he salido del examen y en el coche me miro la plantilla y digo, "Ah, otra vez me pasó lo mismo". Digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque como, mira mi plantilla, de tantas veces sacarla, está rota, Joder. mira cómo está. Porque mis preguntas no estaban en su casilla, porque se me movió. Yo creo que nosotros tenemos la tercera hoja, ¿no? Sí, 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 Pues claro, como había tanta gente en la aula que yo estaba, estábamos uno al lado del otro. Yo no tenía sitio para ponerme así el examen y la plantilla. Yo me tenía que poner la plantilla así encima del examen. Y entonces, claro, yo creo que he movido mucho mi plantilla y las respuestas no. no coinciden con la casilla. Sí, a ver, ex- por hacer un par de comentarios que pienso que puedes abundar o desarrollar algunas ideas aquí que están saliendo que me parece que son interesantes. Lo que tú decías antes, o sea, efectivamente, cuando tú vas al examen, tú eres una versión, digamos, disminuida de ti mismo, de ti misma. O sea, a nivel mental, a nivel cognitivo, eh, estás muy mermado. Y no puedes, o sea, al examen digamos que hay que ir entrenado hasta el punto de estar convertido en una especie de autómata. O sea,
no puedes dejar nada a, que dependa de lo que hagas o de lo que tengas que pensar ese día. Y por eso es tan importante los exámenes, por ejemplo, hacerlos con plantillas. Por eso nosotros tenemos puestas plantillas en la plataforma que se parecen, que replican las de los exámenes para que practiques todo, desde poner la firma, poner el DNI, elegir el supuesto. Y eso es una cosa que hay que practicar desde el primer momento prácticamente, para que el día del examen es que sea imposible que no marques o que se te vaya la olla. Y porque es que el día del examen, lo que en tu casa se convierte en una incomodidad, el día del examen es algo que te nubla completamente el juicio y que se te va a la cabeza. Animo también a la gente que se visualice ese día. Sí, Eh, yo eso lo veo como, no es una fantasía eso de visualizarte, es como un entreno mental también. un ejercicio, Tú sí. visualízate cómo entras en la sala, cómo te sientas, como, eso es como todo, todo, todo. Es un entreno mental. Eso te ayuda muchísimo. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo porque son tan grandes las emociones, porque como era una aula tan grande, tú te sientas, pero hasta que se han sentado todos los compañeros, creo que ha pasado media hora o más de media hora. Ahí cada vez tú estás cada vez peor. Tenía en mi cabeza, digo, ¿y si salgo de la sala? ¿Y si me voy? ¿Y si? Porque ya no aguantas la presión. Quiero que empiece ya. Sí, 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 eso pasa. Eso pasa. Y es muy importante, ¿sabes? Que es algo que hay que hacer, efectivamente, lo de visualizarse. Y luego, volviendo a lo que decías de la plantilla también, porque se entienda, porque a lo mejor quien no está familiarizado con esto no sabe muy bien de qué estás hablando cuando lo de que se mueve. Claro, esto es lo que tú tienes ahí es una copia del típico papel este de que se autocopia. Y claro, tú tienes el último. ¿Qué pasa? La última copia a veces está un poco desplazada con respecto a las que están por encima. Con lo cual, lo que llega a copiarse en la última, pues a veces está un poco movido. Y hay veces que parece que las X se te ha ido la olla y las has puesto todas, pues movidas, pues unos milímetros y parece que están marcando fuera Medio o algo. centímetros, que lo he medido, incluso lo he medido, digo, ¿cuánto se me ha ¿Cuánto? movido? Medio centímetro, te lo juro, digo, ¿cómo es posible? Sí, claro, claro, claro. Se me han cruzado los ojos aquí y he ido marcando fuera porque Lo se voy me ha a ido la medir. olla. Tú imagínate, mira, mira, está rota, tú imagínate cuántas veces la he tenido que sacar hasta que han salido las notas para mirármelo. Madre mía. Vale, vamos a volver un poco a retomar Sí. cómo sales de ahí, de ese primer examen en el que cometes este error fatal. Y yo salí bien Eh, porque yo salí bien pensando que he hecho un buen examen, ¿sabes? salí bien, claro. Joder, qué hostia. Ahora nos reímos, ¿sabes? Ahora es mejor reírse. Pero sí, esto que dices de salí bien me recuerda a una chica, a día de hoy ya amiga, una alumna que hizo el examen de gestión, no estudió nada, ¿vale? Ella había hecho administrativo y se presentó en esta última convocatoria a gestión sin estudiar nada, sin nada y sin hacerme... Yo hablé con ella y le dije un par o sea, por ejemplo, no me hizo caso en nada y ella nunca practicó hacer ningún supuesto en casa, ¿vale? O sea, hasta ese punto dice, no, Sí. yo es que tengo mi propia estrategia, no sé, y digo, vale, vale. ¿Qué pasó? Bueno, pues que va al examen, por supuesto suspendió, pero cuando salieron las notas, ella está trabajando en un sitio, no voy a decir porque no, ella es muy discreta con estas cosas, y por lo visto llegaron, irrumpieron en su oficina todos los compañeros, ¿qué has aprobado? Que no sé qué, ¿qué has aprobado? Y empezó, claro, no le dio tiempo a mirar ella nada. ¿Qué pasa? Se estaban confundiendo, estaban mirando las notas del test, que el test sí lo había pasado. Y la sacaron, y dice que salió corriendo, pegando chillillos por los pasillos en la oficina, poco menos que fue a hacerle un corte de mangas a su jefe, ¿sabes? Porque estaba harta de donde estaba. Y luego dice, y me hizo gracia porque dice, durante 20 minutos experimenté lo que era probar gestión, ¿sabes? Pues algo así, yo supongo que saldrías de allí Sí, con el subidón de decir, lo he conseguido porque, claro, te lo sabías. sí, 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 sí. Digo, por verle un poco el lado cómico de la cosa, ¿sabes? Pero vamos, imagino que el golpe, sí, el golpe, tú tuviste que,
fue un mazazo, ¿no? O sea, decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Fue que no tenía aire para respirar. Fue los ataques de ansiedad en ese momento. Fue horrible. Yo una semana me he tenido que tomar melatonina para poder dormir. Y después dije, mira, ya, olvídate y cambia el chip. Y en enero me puse otra vez, pero mira, como es, yo te dije que daba una vuelta en una semana al todo el temario. Ya en ese punto, en ese primer examen, ya dabas una vuelta, Sí, entonces ya ibas súper sí, preparada. muy preparada, Miguel. Y yo sabía, digo, yo voy a probar, yo voy a probar, yo lo tenía tan claro de que voy a probar el examen, pero en enero digo, me voy a poner otra vez. Me puse digo, voy a trabajar un poquito mejor he hablado contigo por teléfono también y me has dicho, Iván, apunte un poquito con los supuestos, dale más caña a los supuestos. Y enero y febrero me puse con los supuestos, pero también me puse también con los supuestos porque yo me presenté mientras a la Comunidad de Madrid, que digo, me voy a presentar por si acaso. Y no he mirado nada específico lo de la Comunidad de Madrid y pasé del primero. Pasé del segundo también, de los supuestos del segundo de Comunidad de Madrid, y hemos quedado 200 en la tercera parte, que era el práctico de informática. Ujú. Eh, y en el práctico, claro, como a mí de limpiar casa no necesitas un Excel y un Word y un Access, eh, pues nada, ahí sí que no, no aprobé. Vaya. Eh, Pero enero y febrero me puse muy bien con los supuestos. Mm, he repasado un poquito Word y Excel para el práctico de la Comunidad de Madrid. Y en noviembre, solo en noviembre, cuando empecé de interina, porque yo quedé, claro, entre los primeros, no en la bolsa, y me refugié en Orense porque no quería empezar a trabajar, porque digo, me voy a poner otra vez para repasar el ¿Cómo, temario, cómo para te... no he entendido eso. ¿Te refugiaste, has dicho? de la bolsa, sabes que te puede llamar para trabajar como interino. Claro, Y yo no estamos quería hablando de la bolsa, estamos hablando de la del primer bolsa examen. del examen que hiciste en septiembre del 23 y ¿cuándo fue que se empezó a mover la bolsa y te propusieron trabajar en esa bolsa? Eh, yo como quedé muy arriba en la bolsa, me hubieran llamado mucho antes, pero yo no quería. Entonces me he movido en Orense para que no me llamara. Vale, vale, eso es lo que no había entendido, vale. Te fuiste Sí, a Ourense, vale. a Orense, sí. Porque yo dije, me voy a poner, voy a empezar a estudiar y no sé qué. Pero yo creo que estaba tan quemada del primer examen, de tanto estudio, que nunca ha llegado el día de ponerme otra vez con el estudio. Claro. Eh, pero mira, cuando me puse yo en la Bolsa de Madrid para que me llamara en noviembre, un mes antes del examen, digo, yo me voy a poner. En 6 de Te noviembre pusiste, en la o Bolsa de sea, Madrid, sí, o sea, vale, a ver si estoy entendiendo. O sea, tú te vas de la bolsa del Estado a Ourense sí. para para no tener que estar trabajando mientras estudias, para poder estudiar. Al principio, evidentemente, aparte de porque estás quemada, porque ya tienes un nivelazo y como el examen no está a la vuelta de la esquina, pues no te sale estudiar, te daría náuseas, digamos. Y sin embargo, me estás diciendo que en noviembre Sí, del 24 a un mes del ah, sí, examen, que fue en el, 14, 14, el 1 de diciembre, no me acuerdo cuándo fue, el 30 de noviembre, o el 14 de diciembre, ¿no? O 14, sí, sea, te vas y te pones a trabajar a un mes y pico del examen. sí. Me puse, claro, me puse en la lista en Madrid y al día siguiente me llamaron, me llamaron.
y me ofrecieron para trabajar de interina 3 años. Y dijo, vale, y empecé. El día 18 de noviembre ya tomaba posesión en el CSIC y, y empecé a un mes del examen. Y ahí ¿Y esperando a tomar, por qué ¿sabes hiciste por qué eso? lo hice? Yo seguía con terapia, ¿no? Tenía yo mi terapeuta y todo. Y fue como algo que no sé qué me dijo en aquel momento, que me ha sacudido bastante bien y digo, no puede ser, no puede ser. Y fue como hay un clic mental que digo, vale, yo tengo que salir porque yo desde cuando me enfermé, yo ya no trabajaba, ¿no? Y siempre estaba en casa. Era como que tener miedo de salir de casa, Ya, ya, ¿sabes? ya, ya, Era ya. como el miedo de empezar y más que yo nunca trabajé aquí en ninguna empresa, en ninguna oficina, en ningún lado. Claro. Era como también el miedo ese de a ver si yo puedo, a ver si yo consigo eso, a ver si estoy Ujú, capaz. ujú, Y siempre dices, ay, vale, déjalo que... Y fue como, vale, es el momento, yo quiero salir de casa. Y esa locura fue a un mes del examen. Y ahí en el hall, con los compañeros, para tomar posesión, estaban hablando todos y decían, no, que yo estaba estudiando, no, que yo he estudiado todo ese rato. Y digo, "Oh, madre mía, soy la única que yo todavía no me he puesto y el examen es en 15". O sea, no habías estado estudiando durante todo el año 2024. No, me puse solo con los supuestos porque digo, es donde, y más con los supuestos porque tenía también el examen de la Comunidad de Madrid con los supuestos, ¿sabes? Digo, lo voy a practicar un poquito para recordar un poquito. Ujú. Y a un mes del examen, cuando vi que todos mis compañeros habían estudiado y yo no, digo, jolín, es una oportunidad muy buena, me voy a poner. Y me puse y en un mes di 2 vueltas del temario. Y en la última semana ya daba vuelta. Eso sí, sin la informática. Ujú. En la última semana repasé ya todo. Me repasaba porque yo tenía tan buen estudio el primer año que yo Claro, en la última semana me estudiaba la Constitución en una tarde. Y yo en claro. una tarde, me acuerdo perfectamente, el jueves por la tarde yo, la Constitución era algo que, eso era muy fácil, o sea, muy rápido, porque aunque parece mentira, las cosas no se te olvidan. Sí, Yo tenía todo en la cabeza y digo, madre mía, sí. Quizá, hombre, no se te olvidan, pero verdad, tampoco podrías haber ido al examen sin haber hecho eso, sin haber estudiado ese mes y pico. A lo mejor habría sido catastrófico en el sentido de que habrías sentido que las cosas estaban ahí, pero no las habrías podido rescatar del todo bien para el examen, quizá, ¿no? yo la primera parte sí, porque sentía que controlo muy bien todo, 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 y los puestos también, pero lo que sí, que no controlaba mucho era la parte de informática. Eso era como que, ni no lo he mirado, la parte de informática. Pero es que la parte de informática, Joana, tal y como se establecen los cortes en administrativo, es que es Sí, prácticamente irrelevante. No voy a decir que no se ya. deba estudiar. Y por eso yo, pero ahora, claro, me arrepiento de que me puse tan tarde porque podía sacar aún así, de 5.000, estoy en 1.400 el puesto, Sí, pero y saqué en el supuesto salí con un 19, pero claro, como se anuló una pregunta, me quedé en 17,67 porque tenía la de la reserva mal. vale. Entonces me ha bajado, pero eh, también en la primera parte mis preguntas
menos de la informática, que donde tuve fallos, porque me arriesgué ahí, digo, "Vale, voy a arriesgar y tuve fallos y claro que te baja la nota, pero en la primera parte, hasta los 40 preguntas, creo que no respondía a 3 o 4. Una de la Unión Europea, una de la Administración del Estado Exterior y una o dos más, pero el resto, todas, y sin ningún fallo. Y el supuesto, te dije que salí con un 19, pero cuando ha salido la plantilla definitiva se anuló una. Ujú. Vamos, una notaza. Una notaza. Estamos hablando de cerca de un 9 en el supuesto, un 8 con mucho, ¿no? Y luego en la primera parte, la de legislación prácticamente perfecto. Sí, O sí. sea que, Por esto digo que se puede. no, la verdad que Y sí. A eso ver, sí, también sin querer quitarte mérito, yo creo, a ver, no sé, a ver si estás de acuerdo. Bueno, no, no, a lo mejor no vas a decir no, no, pero también tú tienes que ser una persona con una capacidad, hombre, no fuera de lo normal, ¿vale? Tampoco porque habrás tenido que esforzarte y trabajarlo muchísimo, pero que quizá no todo el mundo es capaz de no, Miguel, refrescarlo. no, no es así, no, no. ¿Sabes mi secreto, mi constancia durante un año y algo, de, de no fallar ningún día, de ponerme a estudiar sin ganas, eh, de seguir adelante? Y he tenido mis bajones también, pero nunca he perdido mi objetivo, esto de y la motivación. A mí lo que me ha dado mucha fuerza de voluntad fue el miedo de ahora qué hago, dónde me voy a ponerme el currículum, No me voy a dónde voy a poner el... trabajar. Sí. El currículum, digo, ¿y dónde voy a encontrar? Si yo dije, vale, yo no quiero trabajar más en casa, digo, vale, ¿y ahora qué? Ahora me tengo que hacer un currículum y ¿dónde voy? Y ese miedo a mí como que me entraban más ganas de estudiar y ¿Y me cómo hacía? ponía. Mira, casualmente ayer hablé con un chico y yo le intentaba hacer ver que muchas veces cuando no te va bien o cuando tienes un problema o cuando tienes una incertidumbre, tienes que intentar convertir eso en combustible para la oposición, ¿no? O sea, tienes que convertir eso en empuje, en motivación. ¿Tú cómo lo hacías? O sea, ¿qué te decías a ti misma? ¿Cómo gestionabas eso para decir que esto me lo tengo que sacar a pesar de todo? Aparte de que estuve muy sola en este proceso, porque aunque yo le dijera a mi marido que ha sido un gran apoyo en eso, de estar con los niños, de así, aunque yo le contara, mira, ahora estoy con la ley de contratos, joder, es que no entiendo nada, es que la ley 39 que me parece, o el acto administrativo, que para mí ese tema y todos los vídeos fue algo muy extraño al principio y muy difícil para mí. Eh, Digo, no, yo no puedo dejar, mm, si he llegado hasta aquí, que me sabía ya el bloque uno, el bloque 2, tengo que seguir. Mm. Eh, yo te dije que ni ahora no sé de dónde he sacado tanta fuerza de voluntad, tanta disciplina, porque me ponía, había días o que me despertaba a las 5 de la mañana y me ponía hasta que iban los niños al cole, o me ponía por la noche de 9 hasta las 12. Lo de dormir, para mí era muy importante dormir, incluso antes del examen, mis 8, 7 horas. Era algo que no podía fallar, porque eso era como que lo de dormir bien era como claridad, memoria, más enfoque. eh, Eso me ayudaba mucho, lo tenía muy claro. Mm. Y el deporte también. A mí me ayudó mucho el deporte, que también, claro, ahí puedes hacer una analogía de la oposición con el deporte porque es algo lo mismo. Yo lo veo como muy similar. El deporte y la oposición es algo que tú solo ves los resultados a lo largo plazo Mm, mm, o mm. tienes que tener disciplina.
tienes que salir a correr sin ganas. eh, hay días que sí te ves mejor y tienes ganas, vale, me voy a poner, pero hay días que no, pero es ahí la clave, cuando te tienes que poner, cuando no tienes ganas. Y yo, tú me has ayudado mucho en cuando decías que hay que es una competición al fin y al cabo, ¿no? Con los demás. Y dices, mal, la mayoría seguramente no se han despertado a las 5 de la mañana para hacer deporte y después ponerse a estudiar, yo me pongo. Que a la mayoría le da pereza levantarse y bajarse de la cama. No, a mí no. Yo me levantaba a las 5 de la mañana primero para hacer deporte, pero cada día. No fallaba ningún día, pero ningún día. No buscaba excusas, ni que me dolía la tripa, ni que me dolía la cabeza, ni que llovía, ni que hacía frío, ni que nada. El deporte y lo de estudiar era algo que no fallaba. Y yo creo que esa es la clave. La constancia eh, y no buscarte excusas, de ponerte. Bien, cuando consigues implantar esa disciplina y ves que la maquinaria empieza a tomar inercia y te ves así, eso es muy gratificante, ¿verdad? Es como que dices, Eh, ostras, estoy empezando a cosechar los frutos, digamos, del esfuerzo y de la planificación a largo plazo son más dulces que los frutos. sí, La recompensa a corto plazo sí, te resulta como sí. demasiado azucarada o demasiado, no sé, Sí. no tiene gracia, ¿verdad? Sí, y siempre me ponía a ver, y ahora ese tema a ver qué trata, y me gustaba mucho también el bloque de financiero, el personal, o sea, a mí me gustó todo lo que he estudiado, todo, Mm. todo. El bloque de personal, cuando ves lo que estudias, cuando entiendes el financiero, después a mí me pareció fácil también. Mm. Yo ahí, mira, pensando en tu caso, Joana, no sé si estarás de acuerdo, pensando en tu caso, en algunos casos un poco parecidos, eh, a mucha menor escala el mío también, pero en tu caso lo veo como más claro, ¿sabes? ¿Es posible que por tú venir o tener de fondo un desafío tan descomunal como el que estabas enfrentando con el cáncer, un desafío o un problema en el cual tú no podías hacer, en el fondo, estás un poco a merced de la cosa, estás un poco Que no controlaba, ¿no? Eso no quiere podías decir. controlarlo, no podías Y controlarlo la y que oposición era algo como yo sí que podía controlar. exactamente, Sí, exactamente. sí, sí, Esa es justo la cosa, que de pronto sí, dices, vamos a ver, o sea, me estás diciendo que si yo me sé este artículo por mucho que me esté costando y no entiende la convalidación, no entiendo nada, me estás diciendo que si yo me sé esto y me lo preguntan así, resuelvo y tengo un punto y si sí, tengo tantos puntos luego me lo saco. sí, Si esto es así, o sea, este trato lo quiero, o sea, esto me lo sí, saco. sí, 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 eso fue, eso fue. Ya. Porque era como todo muy, sabía que si es uno, no sé, era como, ya sabías que si yo me aprendo esto, voy a saber responder. Digamos, sí, yo creo que esa es un poco la clave de, si estás de acuerdo conmigo, ¿sabes? La clave de la motivación en la oposición es esa toma de conciencia de que, coño, si quiero, Lo puedes si conseguir. quiero, puedo, o sea, es que esto me lo saco. Sí, sí, eso fue digo, es imposible que yo me estudiara el temario y no sacarme la Ujú, oposición. Yo por eso he ido tan segura a la primera parte, en el primer examen, porque yo estaba tan convencida, aunque a mi alrededor hay que no, claro, lo que te dice la gente, no, que en la primera es muy difícil, no, pero no, ya, ya. no es. Esto que estás diciendo, me parece que esta idea es de las más importantes que hay en el tema de la oposición y de las más a veces profundas, ¿sabes? ¿Cuál es la fuente de la motivación? La fuente de la motivación es un poco la toma de conciencia de que esto es muy posible. Porque también son Sí, oposiciones con muchas plazas, porque hay otras oposiciones en las que, digo, coño, con tan pocas plazas, con tanta gente que se presenta, por mucho que yo quiera, por mucho que me ponga, el margen, digamos, que tengo real de maniobra
es muy pequeño. También otros procesos selectivos, los exámenes son más turbios. Aquí no, ¿sabes? Aquí hay un montón de plazas, los exámenes son relativamente, incluso el primero que tú hiciste, que fue un examen el más asqueroso que han hecho, si Pero yo ibas no bien me sabía, estudiado, sí, yo no me, aunque también me mentalicé muchísimo durante el examen, durante el primer examen, cuando vi todas esas preguntas raritas, raras, digo, ¿qué ley es la de? Yo no sabía que la ley, yo no estudiaba así, que la ley de igualdad de las mujeres y hombres es la ley 3 de 2017 o que la de violencia de género es la ley 1 de 2004. Yo no sabía eso, yo sabía lo que dice la ley, pero no. nunca habían mm, hecho eso y no han vuelto a hacerlo, yo no creo que vuelvan a hacerlo, pero quiero decir, incluso en ese examen, que fue un examen que fue una sí, salida por la tangente absoluta, te lo podrías haber sacado, ¿sabes? Que es que sí, no... sí, 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 Mm, sí, 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 sí. Pero sí, bueno, y es... los nervios y las emociones, por eso hay que visualizarse, hay que trabajar mucho los exámenes, porque incluso ahora en el segundo digo, seguramente me repasé, tú imagínate que yo acabé, he tenido tiempo de repasarme el supuesto 3 o 4 veces, o sea, me ha sobrado un tiempo, bastante tiempo, y me repasé aún así a ver si puse bien las preguntas, esta vez de que si tengo el nombre, de que si tengo bien marcado el supuesto, de todo. Y aún así salí y después te queda, pero seguramente lo hice así cuando ves que tú no tienes las preguntas en la casilla, Colin, sí. que también eso durante 3 meses esperar la nota es una angustia también que dices que salga ya a ver qué tal, de si es un 19 o no es un 19. Pero ¿Cómo, bueno, cómo, cómo fue, em, cómo fue el descubrimiento de... Bueno, cuenta cómo fue la salida del examen, como, porque en ese examen, el segundo intento, ¿no? Que hiciste, sí. imagino que saldrías de allí eufórica. Incluso en el propio examen experimentarías un Yo subidón de decir durante el esta vez, examen, sí, durante el examen yo ya sabía, digo, eso, porque yo cuando leí el supuesto, incluso el segundo, mira que en el segundo había de la protección de datos preguntas, ¿no? Era, me acuerdo bien, sí, 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 había eh, una cosa bastante, bastante rara que pero pusieron, bastante raras que yo me lo sabía, o sea, yo dominaba todas las leyes, la no importantes y las importantes también, que yo incluso, yo no sabía qué elegir, el primero y el segundo, porque a mí me parecieron fáciles los dos. Y después me decidí, porque yo siempre, desde cuando hago supuestos, que aquí tengo, mira, he trabajado muchísimos supuestos, mira, eso es solo de supuestos. ujú, Yo los tengo aquí siempre elegía el primer supuesto, no sé por qué. Siempre el primer supuesto. Y así hice también con el último examen, el primer supuesto, elegí el elegías. primero. Quiero decir que era una casualidad, que no es que dijeras, no, voy Sí, a coger siempre el primero porque lo tengo más a mano. no, 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 no. lo Sí, elegías, que... sí. Vale. Eh, pero digo, contratos, vale, eso me gusta. Digo, me decido. Y cuando vi las preguntas, incluso pensé, y digo, a lo mejor sí son preguntas trampas, porque lo vi tan fácil que, Ya. que me daba miedo de que no sea, pero salí tan feliz, incluso durante el examen estaba ya bien porque sabía que he hecho un buen examen. Ya. Esa sensación, claro, porque es que también depende mucho de la persona, ¿no? Depende de cómo vayas de preparado, pero es muy curioso, ¿no? Porque, claro, es como que el saber que vas a sacarte la oposición, o sea, la toma de conciencia de eso se va como diluyendo o se va dando de manera muy como por partes, por episodios, ¿no? Y la primera sensación que se tiene es el momento del examen, ¿verdad? O sea, la primera Sí, vez que tu siete dice, ostras, que es que lo voy a hacer, lo voy a conseguir, es en ese sí, ahí sentado, sí, diciendo sí, 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 que, sí, sí.
que Cuando tienes lo el vi, bicho agarrado por incluso, el pescuezo y dices, sí, esto me lo saco, vamos. Eso, y eso es ves, una sensación muy... No hay como un momento en el propio examen de, uff, espérate, que puedo, que esto ya, como decía mi abuelo, ya está la rata en la lata. exacto. Entonces, cuando ves las preguntas y dices, ay, y ves que respondes, no sé, que miro la plantilla y ves que tienes las primeras 10 preguntas que te parecen fáciles y que lo sabes responder, y de ahí ya como que todo te tranquilizas y dices, ay, vale, relájate, que, que está todo bien. Y Mm. salí bien hasta el coche, hasta en el coche que me saco yo la plantilla, miro y veo que no están. Y digo, uy, no me digas que he hecho lo mismo que el primer examen. Y Por ahí eso digo, supongo que, ahí un poco con el trauma de del primer examen, sí, sí, te daría un palo, ¿no? Porque le darías crédito, no pensarías fríamente, sino que dirías, ostras, la he cagado otra vez. sí. Pero después digo, no puede ser porque yo me lo repasé 3 veces, o sea, no puede ser, no puede ser. ¿Me Porque llegaste a preguntar por el tema de la plantilla? Porque es que es un tema que a veces me han preguntado. Sí, oye, que es que lo tengo como movido, tú no me escribiste, ¿no? no, no, no. Yo con mis compañeros ahí en el trabajo los enseñaba cada 2 por 3 porque me lo llevaba conmigo al trabajo cada día Tía, qué y lo horror. sacaba No, y lo sacaba. Incluso me dice, Joana, tú tienes que poner ya con un marco y todo y de hecho lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, un marco y lo voy porque lo sacaba tantas veces y había después ya no, porque no quiero mirar si tengo el nombre, si tengo el DNI, si tengo marcado el supuesto, era como, y es por eso digo que es también gestión de las emociones, porque incluso ahora, ¿no? Con eso de, tú quieres que se acabe ya todo, ahora estamos esperando que salgan los destinos. Eso también, mira, que me acuerdo, también era como motivación para mí. Miraba los destinos que salían y digo, ay, qué bonito, ay, cómo me gusta trabajar ahí, ay, qué bonito ese ministerio. Y veía sí, los sí, sí. destinos y me ponía, y digo, no, subo a estudiar, porque eso me motivaba muchísimo. Sí, 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 claro, decías, te levantas y dices, "Pues voy a cogerlo otra vez. Porque, y lo asociabas, ¿verdad? O sea, asociabas el estudio, el aprendizaje de esas materias con esa cosa. Esto me recuerda también a la conversación que tuve. Te he dicho que ayer hablé con una persona que está en un momento así de decir, es que no me sé motivar, tal. Y yo le decía, es que eso justo que tú has dicho, yo lo hacía también. De ver los destinos de años anteriores cuando yo estaba en la oposición y decía, guau, qué guay tiene que ser trabajar en el Ministerio de Cultura, o qué guay tiene que ser no sé qué, o en Presidencia, o en Moncloa, o Sí, yo qué sé, la demarcación de aguas, cualquier chorrada me parecía. sí, Y me decía, y él me decía, ya, pero es que yo no sé cómo es. Y digo, yo tampoco, pero me lo inventaba, ¿sabes? O sea, yo me lo sí, inventaba, yo me montaba la película, yo decía, me los imaginaba ahí haciendo cosas guay y me lo sí. creía. Cosas importantes, ¿tú te imaginas ella haciendo cosas importantes? No sé, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a Sí. mí lo que me gustaría es trabajar en Centro Nacional de Inteligencia. ¿Para qué? ¿Para Pero claro, pasarle, para pasar a yo lo Rumanía los veo secretos de no como Estado o un qué? sitio, digo, muy interesante para trabajar ahí, pero claro, no me pilla A ver muy si vas a bien. ser, a ver si vas a ser una espía que se quiere meter en el Estado y, y Pero, nos vas a meter a nosotros en un problema. pero claro, no me pilla muy bien, entonces, claro, pero eso a mí me motivaba mucho. Y Sí. ahora cuando ves, claro, los sitios y que te dicen de cada sitio y lo que te ofrece cada sitio y esas cosas, ¿no? Que de uno te ofrece el bono de transporte gratuito, que el uno te da no sé qué productividad, que el otro, y dices, wow, que uno tiene guardería, que uno tiene, eh, que no sabía que puede haber guardería en un sitio, ¿sabes? O sea, Sí, hay, por lo visto hay sitios en los que hay guardería. Curioso. mm, Bueno, ¿y cómo estás enfocando la búsqueda de destinos? ¿Cómo va? Porque estamos grabando esto a finales de junio, todavía no, de junio del 25 todavía no han salido los destinos, la oferta de destinos, y tú estás a la espera de tomar una, o sea, de que salga y de decidir, ¿no? ¿Tienes alguna sí, idea, deseo? Bueno, tendrás muchas ideas y muchos deseos, supongo, ¿no?
Sí, también, mira, ahora que estoy donde estoy, también lo veo como un buen sitio, eh, porque mis jefes lo que tienen es un gran corazón, ¿sabes? O sea, miran por tu bienestar, por el bienestar de la persona, y yo creo que eso también es muy importante. Ujú. No solo el dinero, pero lo que voy a mirar es porque por Cercanía en cercanía Madrid, más. ¿no? Cercanía con tu vivienda Sí, en Madrid, sí, ¿no? sí, Ujú. sí, sí. Y cercanía sería, creo que CP o agencia tributaria o así. Eso es cercanía de mi casa. Otra cosa no, no hay porque todos los ministerios están en el centro de Madrid, más o menos. Y yo hago una hora, tardo una hora en llegar al trabajo. Y yo creo Mm. que la cercanía y el tiempo hasta el trabajo también es dinero. Es Si mucho lo más que miras, dinero, es tiempo. el tiempo, que es dinero, o sea, yo ahora me Sí, compro sí. tiempo y después, ¿qué hago? Me lo gasta en llegar al trabajo. Yo creo que es También importante te digo, también. tienes que ponderar un poco todo, porque, o sea, claro, imagínate que tardas más, ¿vale? Ok, pero ¿y si tienes que ir 2 días a la semana al trabajo? Es ¿Sabes? lo que Porque a lo pasa mejor, ahora. claro, Yo porque, voy por solo ejemplo, 2 días, martes y vas dos miércoles. días. Por eso que a lo mejor te pilla más lejos, pero Es realmente si tienes que compensa, ir sí, menos, sí. ¿sabes? Da igual donde es, Eh, sí. sí, es que el tema de los destinos, desde mi punto de vista, la gente a veces comete el error de enfocarlo de maneras un poco simplistas. O sea, de decir, ¿dónde pagan más? Estos son los primeros. ¿Dónde hay más, yo qué sé? Como que ven un único parámetro Sí. sin relacionarlo con otras A mí me cuestiones que a veces gustaría son... uno que lo llevara todo, el teletrabajo, el dinero, pero bueno, ¿Y cuál te yo creo que gustaría, es, al margen de cuestiones, digamos, logísticas, cuál te gustaría más? O sea, ¿cuál te llama más la atención yo qué sé, por lo que allí se trate? yo no sé por qué, pero a mí mucho me llama la atención y de hecho el año que viene quiero intentar lo de la policía municipal, porque como yo empecé también a hacer deporte con la oposición, porque yo me sentaba al principio contigo viendo los vídeos y estudiaba y engordaba. Y digo, no puede ser, tengo que hacer algo. Miguel no me ha dicho nada que tengo que correr también, o tengo que andar, o tengo que ponerme para no coger kilos, porque de tanto estar sentada y, y empecé el deporte y no lo dejé. Desde el 2021 yo no dejé ningún día sin hacer deporte y quiero intentar el año que viene presentarme a policía municipal. Ah, espérate, esto no lo sabía. O sea, que te estás planteando hacer... No, no he entendido. O sea, te he Sí, preguntado por los destinos y me estás hablando ahora que te quieres plantear hacer sí, policía municipal. sí. Y por eso quiero algo relacionado con eso, ¿sabes? No sé, no lo tengo muy claro, pero digo, voy a empezar por ahí y después me saco la oposición y para seguir trabajando. Pero no ¿Tú sé, sabes, Guardia Civil, Policía Nacional, yo algo así. tú sabes cómo se llama eso? ¿Qué te pasa, no? Ahora con los destinos, porque después como Guardia Civil no, pero como Policía Municipal eh, cumplo los requisitos y me gustaría presentarme. Pero digo que lo que te pasa es un síndrome que tiene nombre, se llama síndrome de Estocolmo. O sea, Sí, echas de no. menos un poco la oposición, ¿o qué? O sea, estás pensando ya, no, no has tomado posesión como funcionaria y ya estás pensando en la siguiente, además Sí, distinta. sí. De Ujú. hecho, yo como no sabía nadar, pero no muy bien, ya llevo casi un año aprendiendo a nadar y a sacar los tiempos que te piden. Ostras, o sea, ya estás preparando.
Sí, las pruebas físicas las tienes ya físicas, sí, controladas. sí, sí. Vale. Vale, 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 Es vale. que, mira, parece una locura, lo sé, pero No, sí, mm, bueno, y nunca se sabe. Yo no tengo nada que perder. Deporte hago, mientras que te preparas, haces deporte, porque te tienes que preparar. Eh, lo del estudio, sí que me voy a poner, pero tampoco lo veo, ¿sabes? Muy difícil. Sería estos, ¿cómo se llaman? Los, no los puestos prácticos, como hay en auxiliar de administrativo, psicotécnicos. sí, que eso sí que lo tengo que trabajar. Ujú. Bueno, pero eso te lo sacas. O sea, eso seguro que Mm. te pones y te lo sacas. ¿Y no te planteas, no te plantearías estudiar alguna titulación, algún titulación Mira, yo universitaria? tengo lo del trabajo, trabajador social, pero aquí no me lo reconoce. Como entonces, he ido para traducir todas las asignaturas que hice Ujú. con todas las notas de todo lo que hice y ahora con todo eso, a ver, a lo mejor si no me convalida la carrera en sí, mm, a lo mejor me reconoce 2 años, 3 años, eso sí, y a ver, voy a intentar ir a Complutense, en Rey Juan Carlos, y a ver cada uno lo que, a lo mejor en una me reconoce 3 años, digo, y solo me queda hacer un año más y sí, claro, en sacármelo. Pero Hombre, todavía lo veo muy lejos porque lo de gestión es saber también escribir y a mí me falta mucho lo de la ortografía, los tildes y esas cosas que no lo sé poner. ya, no, pero no, no le tengas miedo, ¿sabes? Yo creo que sabiéndote la materia, es verdad que la corrección entra en juego. eh, La y ortografía, sí, la corrección, digamos, a la hora de la corrección en cuanto a la expresión escrita, ¿no? Corrección sí, en sentido amplio. sí, Ahí entra también la ortografía. Pero, a ver, sobre este tema no puedo hablar mucho, pero digamos que sé bastante bien cómo corrigen, porque digamos que lo sé. Y no es tan importante, ¿sabes? O sea, si tú haces muy buen examen, haces un examen decente y más además si la persona ve, porque bueno, iba a decir por el nombre lo ve, no, no, qué coño, por el nombre no pueden ver tu nombre, ¿no? Que eres extranjero, no van a decir, bueno, esta persona vamos a ser un poco más blanda. Pero que lo que más entra en juego es la corrección, corrección, perdón, en cuanto el conocimiento, ¿vale? El resolver yo lo voy a lo que te intentar. De pregunto. hecho, te dije que lo de la carrera lo tengo ya para ver si lo consigo. Hombre, es que el tema, como tú bien sabrás, si te sacas otra oposición de policía municipal, Municipal. te quedas igual en cuanto Sí. a subgrupo. Sigue siendo Mm, C1. En cambio, al muy largo plazo, y por desgracia no nos vamos a jubilar, o sea, la edad de jubilación no va a bajar, ¿sabes? Te queda todavía un recorrido muy largo en la administración como para no tener horizontes o tener un techo en el C1, ¿sabes? sí, Yo creo que sería muy interesante porque es que además luego puedes hacer carrera y si quieres entrar en la policía, pues ostras, ya tienes titulación universitaria, ¿sabes? Que puedes mejorar por ahí, que yo creo que es como, digamos que te abres un camino que tiene más proyección, y te lleva a lugares quizá más interesantes. sí, Mm. Pero bueno, me parece un desafío muy, muy bonito y siempre, todo esto es muy personal, obviamente, si a ti te ilusiona y si además ya entre una cosa y otra, entre las pruebas físicas que ya las tienes, la parte, habrá algo de derecho general, administrativo y constitucional que ya lo sabes, pues te tienes que estudiar al final. Si la tienes ya medio hecha, ¿sabes? Entre sí. pitos y Sí, flautas. por eso, sí, Pues qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues realmente hemos hecho un repaso, yo creo,
Joana, muy completo. Yo creo que, sinceramente te digo, es de las entrevistas que más me han gustado hacer. Te lo digo así. Eh, Gracias. Hay una, antes te he dicho, claro, tú es que eres una persona muy capaz en cuanto, y me parece que no es justo, ¿sabes? O sea, yo creo que serás una persona muy capaz, pero a ti te ha costado un cojón, hablando en plata. O sea, Me ha tú, costado incluso, y mira que lo digo también, incluso aquí en el trabajo, me ha costado un poquito más que mis compañeros, porque claro, si tú vienes trabajando en una oficina, que tú has trabajado en la de Comunidad de Madrid 3 años, que tú has trabajado en contratación en una empresa también, y yo que no he trabajado, ¿sabes? O sea, me costó un poquito, porque el Excel, aunque tú te lo aprendas para un examen teórico, cuando lo tienes que manejar, es diferente, ¿sabes? Me ha costado un poquito más que los compañeros en el trabajo también, pero ahora ya es como que no saben ellos más que yo. Ya es como la misma información la tenemos todos y me veo igual que ellos. Así que ya no me da miedo nada de que en qué lugar voy a llegar, dónde voy a llegar, qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar, eh, cómo escribir un mail, porque al principio, claro, también eso de, a ver, para que sea bien, para que no tener fallos gramaticales y todas esas cosas, también era como un miedo ahí. Pero ahora puedo con todo y después de un tiempo seguramente que voy a tener mi trabajo muy bien controlado. sí. Así que nada, es solo eso, siempre lo digo, es querer y seguir tu sueño, porque yo era como un sueño para mí y yo veía las entrevistas y, y, y digo, yo también lo puedo conseguir, yo también, o sea, si la chica o el chico lo ha podido conseguir, yo también. Eso sí, no he visto ninguna entrevista de ningún extranjero o extranjera para que me motivara más. Pero eh, me, me- me habéis ayudado y os tengo que dar las gracias porque seguramente, y lo quiero repetir, el temario fue mi herramienta clave, vuestro temario y tus vídeos y tus explicaciones y los vídeos de Juama, todo. Pues Tu no tengo nada apoyo, más que... sí, porque tu apoyo también, tú tienes miedo que dices, no, es una academia online y, y a lo mejor no tienes este apoyo o esta seguridad o siempre que te he escrito, me decías, en 10 minutos te llamo. Yo me he sentido muy segura con vosotros. Sabía que si tienen que salir no sé, la convocatoria o la oferta, siempre tú estabas ahí haciendo un vídeo o me sentía segura de que nos dices las fechas, todo, lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar el día del examen, todo. O sea, yo me he sentido acompañada. Pues, Joana, no tengo nada más que decir que gracias. Gracias por tus palabras, por haber compartido ese testimonio, por haberme acompañado aquí esta mañana de sábado y haber grabado conmigo esta entrevista que ya te digo que es de las mejores, de las que más Gracias me ha a los gustado grabar. Y estoy haciendo un esfuerzo constante de contención emocional, vamos a decirlo así, ¿sabes? Te lo agradezco muchísimo tres. y estoy seguro de que esta va a gustar mucho porque yo creo que has transmitido ideas y emociones y maneras y cosas que son muy valiosas. Te lo agradezco. Gracias a vosotros. Y nada, sí, espero que haya gustado y nos vemos en próximas entregas de lo mejor de cada casa. Hasta pronto.